Una maravilla esto, ¿eh? Esto es una argentineada, te digo. Lo probé el sábado de la noche con amigos, vi que funcionaba, entonces dije, bueno, vamos a aplicarlo. Pero no era una reunión, esta es una reunión que yo la tengo Sí, previa. no, me imagino las reuniones en las cuales habrás No, probado. obviamente que la temática no era la misma. Y no estaba tomando mate, estaba tomando otra cosa. Exactamente. ¿Vamos todos ya? A ver. Bueno, volviendo un poquito a lo que comentaba Adrián. Sí, es cierto, la organización te tiene que dar el espacio, porque si no, más allá de que vos tengas ganas de poder manejarte un poco solo, si no te dan el espacio no vas a poder hacerlo. Pero depende de la organización, depende del tipo de trabajo que estés realizando y depende también de las personas, ¿sí? De cada uno de los empleados. Eh, Justamente al tener una mirada sistémica de la organización, no vamos a poder atribuirle la causa solamente a una cosa. No vamos a poder decir la organización lo permite o no lo permite, el jefe lo permite o no lo permite, el tipo de trabajo lo permite o no. Porque, por ejemplo, hoy en día, con los efectos de la cuarentena, lo que estamos viendo es que un montón de tareas que pensábamos que eran imprescindibles, quizás no lo son tanto. Un montón de tareas que pensábamos que la persona tenía que estar sí o sí en el lugar de trabajo, ahora nos damos cuenta de que quizás no hace tanto falta, o al revés, hay otras que sí, que las empezamos a valorizar más. Entonces, las variables son tantas que no lo podemos atribuir solamente a una de esas variables. Para que esto se pueda producir, se tiene que hacer en conjunto. Tienen que estar de acuerdo la organización, se tienen que armar las tareas de una manera que esto se pueda hacer. Si yo todo el tiempo necesito preguntarle a un compañero un dato, difícilmente voy a tener autonomía responsable. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de otro. Imagínense que, no sé, me encargo de empaquetar los pedidos y hay otra persona que se encarga de armar los pedidos. Mi trabajo se va a ver afectado directamente por el que arma los pedidos. Si el que arma los pedidos demora mucho tiempo, me va a generar una demora a mí en mi trabajo. En ese caso, la autonomía es complicada. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una línea, de una secuencia de procesos. Quizás lo que lleve es a replantear, por eso es que habla del rediseño de procesos, quizás lleve a replantear el proceso para que esa persona sí pueda tener un mayor grado de autonomía. Siempre en todas las actividades dependemos de otro. ¿Está bien? Yo tengo autonomía para dar clases, sí, totalmente tengo autonomía. Ahora, también dependo de los alumnos. Si yo planteo un ejercicio y ninguno de ustedes me da una respuesta, por más que yo tenga toda la autonomía que quiera, yo no puedo seguir avanzando. De hecho, la clase de hoy yo la iba a levantar, les cuento. No íbamos a tener clases hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer, hasta ayer a las 8 de la noche, el trabajo número 5 lo habían entregado 5 personas. 4 o 5. Y la verdad que estaba pensando en decirles, bueno, dejamos una semana más porque no tiene sentido que yo siga avanzando en algo que no están acompañando en la lectura. Y ayer a la noche, quizás leyendo mi pensamiento, me cayeron 4 o 5 trabajos más. Y ahí dije, bueno, no, está bien. Y hoy me llegaron más trabajos también. Así, por eso es que hoy armé la clase para seguir avanzando en la temática. Porque que yo ahora esté junto con ustedes resolviendo el trabajo práctico, a toda la gente que no lo entregó, le estamos dando toda una bandeja. Sería injusto si la gran mayoría no entregaron el trabajo, ¿se entiende? Entonces el armado no depende de una sola parte, depende de todas las partes que integran, en este caso, un aula. Pero lo mismo pasa en una organización. Eso era simplemente para decirles que muchos no habían entregado el trabajo, nada más. Era un descargo de mi parte. Bien, emocionalidad de base, no hay mucha duda, miedo y confianza. Está detrás de lo que es mando y control o de lo que es autonomía responsable. Y acá sí hubo errores en el carácter de la regulación, que uno dice que es el techo y el otro es el piso. Y acá hubo errores en las cosas que me mandaron en los trabajos. Así que quiero que ustedes me digan qué entendieron, porque la empresa tradicional, en su forma de regular la actividad, pone un techo
y la empresa emergente pone un piso. Yo lo que puse es que con el mando y control, o con la forma de vos regular a la persona, le pones un techo, es hacer lo que te digo hasta acá y nada más. Con el otro, la confianza y la reflexión, vos le decís, bueno, este es tu piso, de acá para arriba, vos generás nuevas ideas o aportes. Y eso es lo que enriquece al proceso. Exactamente. Da la posibilidad de explotar más el potencial de un trabajador. Ahora, ¿se puede dar o no? Quizás el mismo piso que yo marqué es el estándar que se mantiene. O sea, la persona no aporta nada nuevo, no genera nuevas ideas y se trabaja de esa manera y nada más. Pero sí me da la posibilidad de mejorar la tarea, de mejorar la actividad, de aumentar la productividad, de aumentar la eficiencia. ¿Se entiende? De la otra manera, si yo le digo todo lo que tiene que hacer la persona, no doy posibilidad a cambios. Por lo tanto, estoy estableciendo yo mi propio límite de hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no. Y acá en los trabajos que mandaron hubo algunas respuestas que estaban mal, que apuntaron para otro lado. ¿Alguna duda con esto? ¿Y algún ejemplo que se les ocurra? Por ejemplo, Adrián dio hace un ratito un ejemplo de techo. Él quería trabajar de una determinada manera y la empresa no le daba pelota. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Bueno, el analista de logística, sin ir más lejos. El analista de logística tiene como piso el conocimiento de la operación, conocimientos de sistemas, más allá de informáticos, las herramientas básicas que tiene uno cuando entra a la empresa, después con el conocimiento que va adquiriendo en función de la tarea que va desarrollando, va encontrando nuevas oportunidades de mejora continua a los procesos diarios de la misma operación. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes plantear mejoras en su trabajo y que no se las tomaran? ¿Que no se tomaran? Que no se tomaran en cuenta. Ustedes decían, Bueno, para mí, esto se hace de esta manera, que va a funcionar mejor, y no le dieron pelota. Sí, sí, ha pasado, por lo menos a mí. Bueno, a ver ejemplos. A mí me pasa todos los días, por eso les pregunto. Y proponer una manera distinta de hacer algo, algún control o algún análisis. Yo trabajo en fábrica y que te digan que no se puede implementar y que hay que seguir haciéndolo como antes. ¿Y qué excusa te dan para no poder implementarlo? O ni siquiera se toman el tiempo de una excusa. A veces no, a veces no. Sí, que no está en los parámetros establecidos, que no lo dice en ningún lado, que no es necesario el cambio. Que no lo dice en ningún lado. Mirá qué buena respuesta. Bien, ¿a los demás les ha pasado algo parecido? Plantear un cambio y que no lo tomaran. Sí, a mí me pasó, no recuerdo bien qué era, pero recuerdo que me haya pasado y desde ese momento aprendí a tomar otro tipo de enfoque para que lo tuvieran en cuenta. Principalmente mostrar el costo adicional que eso produce. Cuando les empecé a mostrar la plata que perdían, ahí sí empezaron a tomar un poco más en cuenta la mejora. Pero si yo solo, y esa las veces habilidad que fui vos solamente tuviste, con la idea, la idea sola quedó en el aire. Esa habilidad que vos tuviste, ¿cómo se llama? ¿cómo sabes? Vos tuviste la habilidad de modificar la manera en la cual expresabas lo que querías para lograr que se hiciera. Creatividad o innovación.
A ver, sí, a ver, parte de la creatividad, totalmente. La idea de él parte desde la creatividad. Innovación es un concepto mucho más fuerte. ¿Sí? Estamos hablando de algo que no se hizo nunca cuando hablamos de una innovación. Lo cual, encontrar una innovación hoy en día es bastante complejo. Pero sí, desde la creatividad, él dio vuelta al discurso, pero es una competencia conversacional. Sigue siendo la utilización de una competencia conversacional. En lugar de plantear cuál es mi idea, planteo los defectos de la manera en la que se está haciendo. Lo estoy vendiendo. Y en realidad la idea era la misma. Y lo que vos estabas planteando era lo mismo. Pero modificaste la manera de plantearlo. Por eso es que se le da tanta importancia a la palabra. Bien. Hay un denominador común en todo el grupo que quizás ustedes no lo puedan visualizar tan fácilmente, pero que es una de las primeras barreras por las cuales a uno le dicen que no. Y tiene que ver con la juventud. Tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la edad de cada uno. Muchas veces ustedes pueden ir con ideas muy buenas y simplemente porque son nuevos, porque son jóvenes, porque tienen poca experiencia, se desecha ese comentario. Y eso tiene que ver exclusivamente con una cuestión cultural y sobre todo de cultura organizacional. En esa organización no se aceptan ideas nuevas de gente que no tiene experiencia. No importa si están estudiando o no. Y además tiene que ver con una cuestión referida a las carreras que ustedes estudian. Y es que, ante el ojo de los demás, no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia, no tiene tanto peso como otras carreras. Viene un tipo vestido con un ambo que está en primer año de medicina y te dice algo referido a medicina y la gente lo escucha, porque está estudiando medicina. Está en primer año, ha metido 2 materias, pero estudia medicina. Te dice alguien que está en tercer año de la carrera de logística o de la carrera de administración, no tenés experiencia en esto, nene. Vos acabás de entrar a trabajar acá, no sabés cómo son las cosas acá. Entonces ese prejuicio es el primero que hay que romper y por eso es que el sentimiento que prevalece, que es la confianza, es lo más difícil de generar en las organizaciones. Llevar a un modelo de empresa emergente generalmente se cae porque el punto es la confianza y la confianza no está. La confianza se termina ganando. ¿De qué manera? Por ejemplo, como decía Adrián, demostrando que así gastás menos plata. Ahora, contratan a un tipo que hace una auditoría y que termina dando una asesoría y le pagaron 200.000 pesos por hora, y el tipo dice lo mismo que había dicho Adrián, y eso está validado. Está validado, ¿por qué? Porque gastaron 200 lucas por hora para validarlo, justamente. Y la respuesta quizás fue la misma. ¿Sí? Pero tiene que ver con el prejuicio de gente joven, gente nueva, gente con poca experiencia. No digo que sea el caso de ustedes, quizás alguno tenga mucha experiencia en el ámbito en el que se desenvuelve. Pero sí es algo que sucede mucho en general. Bien. Bueno, más o menos creo que ahí ya tocamos casi todos los puntos, al menos los más importantes. La idea de lo que vimos hasta acá es que ustedes puedan tener una autocorrección del trabajo que hicieron, que puedan ver para dónde estaban más o menos bien enfocados y para dónde no. Y simplemente lo que buscamos es profundizar un poco más el análisis de este capítulo. De este libro. Que es un libro que es bastante facilitador para unir temas. Tanto este libro como el que vamos a ver ahora, o sea, toda la unidad 5, nos ayuda mucho a unir los temas de lo que vimos hasta ahora y de lo que vamos a ver en el resto de la materia. Y en esta materia, justamente como buscamos relacionar conceptos, estos temas son importantes porque les dan una ayuda muy grande a ustedes al momento de tener que armar relaciones entre distintos conceptos. Ya que les digo esto, quiero aprovechar para comentarles algo. Se confirmó ayer que se van a modificar las fechas de examen final. No se sabe para cuándo, pero sí se sabe que no van a ser las fechas establecidas en el calendario académico. Entonces nosotros vamos a terminar la cursada de la materia y no vamos a tener a las 2 semanas el examen final, sino que va a ser
Con el mejor de los casos a las 3 semanas, en el peor de los casos a los 3 meses, o en el mucho peor en diciembre. No se sabe si van a ser antes o después de lo estipulado. Antes no. No. Siempre estamos hablando después. Ok. Siempre estamos hablando después porque es una cuestión de que los exámenes tienen que ser presenciales. Entonces tienen que levantarse la cuarentena para que todos puedan ir a la universidad con todos los cuidados que tienen que tener y estar en un aula para rendir un examen. Así que es después. Si yo tuviera que tomar la decisión, pasaría todo para diciembre directamente. Pero bueno, están analizando a ver cómo se va a hacer y también cuándo va a ser el comienzo del segundo cuatrimestre y demás. ¿Cómo es mi idea de trabajarlo? Seguramente, falta tiempo todavía para tener la cursada, pero seguramente lo que yo voy a tratar de hacer es que cuando terminemos la cursada de la materia, igualmente ustedes rindan en el examen final. Y lo vamos a rendir a través de esta manera, a través de una videoconferencia. Pero en lugar de todos, va a ser uno de ustedes conmigo. Un examen oral. ¿Para qué? Para que no pase tanto tiempo y para que todo lo que ustedes están trabajando y leyendo en la cursada no se diluya después con el paso del tiempo o se mezcle después con alguna materia que empiecen a cursar nueva. En el caso entonces de que, por ejemplo, los exámenes se pasen para septiembre, para diciembre o para el mes que fuere, la idea mía es tomarles el examen igual y en el momento de que la universidad determine que se puede evaluar, ustedes se van a inscribir al examen y yo voy a colocarle las notas. No van a tener que ir a rendir. ¿Se entiende? Eso igualmente tenemos un montón de tiempo para definirlo todavía, pero sí quería comentarles de que en las 2 semanas de julio que estaban estipuladas por calendario académico, no va a ser. Va a ser posterior a eso. ¿Está bien? Bueno, salvado el tema, vamos a pasar al nuevo libro que ustedes tienen para leer, que se llama De Organización Fractal. Y quería hacer una introducción de este libro porque tiene algunos conceptos que quizás son un poquito más inicialmente desconocidos para todos nosotros. Primero, el término fractal. El término fractal es un término matemático. Es un término que proviene de la matemática y que lo que nos muestra es que cuando nosotros analizamos una parte de un sistema complejo, depende de la parte que estemos agarrando, esa parte puede llegar a tener todas las características que tiene el sistema en su totalidad. Entonces, analizando un pequeño sector, una pequeña muestra de un sistema, estamos analizando a todo el sistema. ¿Por qué? Porque esa muestra que estamos agarrando es una muestra que responde a las mismas características que la totalidad. El ejemplo que generalmente se da es el de un coliflor. Si ustedes ven un coliflor, la forma que tiene un coliflor completo, tiene una determinada forma y está compuesto de determinada manera. Y tiene determinado gusto también. Si ustedes agarran un pedacito del coliflor, la característica que tiene es que tiene la misma forma que la totalidad. Esas ramitas que uno puede tomar del coliflor tienen la misma forma que un coliflor entero. Y tienen las mismas propiedades y tienen las mismas características que todo el coliflor. Con las organizaciones sucede lo mismo. Tienen una característica fractal en la cual uno puede tomar una parte de esa organización y puede obtener las características del todo. Según la muestra que yo tome, va a ser el resultado que yo voy a tener. Cuanto la muestra sea más precisa, el resultado que voy a obtener va a ser mucho más preciso y voy a obtener más información. Si yo en lugar de agarrar un pedacito del coliflor, agarro medio pedacito del coliflor, yo no voy a tener la totalidad de lo que es un coliflor, porque no sé la forma completa. ¿Por qué? Porque agarré la muestra a medias. Con las organizaciones pasa igual, y esto tiene mucho que ver con el concepto de cultura organizacional. Toda la organización comparte una determinada cultura. Si yo agarro a un equipo de trabajo que tiene incorporada la visión de la empresa, los valores de la empresa y las distintas formas de trabajo de la empresa,
solamente analizando a ese equipo de trabajo, voy a poder obtener la misma información que si analizaría, perdón, a toda la empresa. ¿Está bien? Esa es la idea de fractal. El concepto que ustedes van a ver en el libro se llama la organización fractal. ¿Por qué? Porque lo que establece el autor es que una organización es un conjunto de equipos. Entonces, yo tengo que primero armar un equipo para que después ese equipo integre un equipo mayor. Imagínense ustedes, agarro una jefatura, esa jefatura va a ser parte de una gerencia. Entonces, ¿una gerencia qué es? Un conjunto de varios equipos con características similares. Y todas las gerencias juntas van a ser un conjunto también de varios equipos. Por lo tanto, la empresa toda es un conjunto de equipos. Y ahí es que el autor hace hincapié entonces en cómo es el trabajo en equipo inicial, fractal, un equipo, y después replicarlo a toda la empresa. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿O los mareé mucho? ¿Tienen ganas de comer coliflor ahora? No creo igual. No es algo que uno se entusiasme mucho por comer. La cara de Ceci dice que no. Bien. Entonces, este libro parte de una idea inicial que es la misma que la empresa emergente, y es que la administración actual no puede dar respuesta a los problemas actuales. No dice ni que sea mala, ni que no sirva. Dice que no puede dar respuesta a todos los problemas que hay. Por lo tanto, empieza a plantear una nueva forma de administrar. Y van a ver ustedes que tiene mucha semejanza y van a poder armar un paralelo. De hecho, la actividad que van a tener que hacer tiene que ver con esto, que es armar un paralelo entre la empresa emergente y la organización fractal. Porque van a ver que hay muchos temas que se trasladan de un libro al otro. Pero no lo encara exactamente de la misma manera. Entonces, lo primero que establece es que la manera de hacer de administrar las empresas no estaría funcionando del todo bien. Por lo tanto, hay que buscar una manera nueva. Introduce un concepto que ya vimos, que es el concepto de complejidad, y diferencia el concepto de complejidad del concepto de complejo, de complicado. Cuando uno habla de algo complejo, a ver, uno tiende a pensar que las cosas complejas son cosas que tienen muchas partes adentro, que tienen muchos elementos, que uno no conoce todos esos elementos. Y lo que nos muestra el autor es que no siempre algo complejo tiene que tener muchos elementos adentro, y que no siempre algo con muchos elementos tiene por qué ser complejo. Y el ejemplo que da es un reloj. Un reloj, el mecanismo de un reloj, tiene un montón de elementos adentro que uno no conoce y que uno lo puede considerar como complejo. Sin embargo, el funcionamiento de un reloj es mecánico y es simple. Y es simplista. Una pieza mueve a otra, que mueve a otra, que mueve a otra, que termina marcando la hora. Entonces, lo que él diferencia es, un reloj es simple, pero complicado. ¿Complicado por qué? Porque tiene muchas partes. Una organización es compleja, y puede ser compleja por más que tenga 4 personas adentro. Es compleja si tiene 1000, y es compleja si tiene 4. Y eso tiene que ver, la complejidad o no, con la posibilidad, y esto les va a sonar conocido, con la posibilidad de conocer el resultado del funcionamiento de ese sistema antes de que el sistema funcione. Si yo puedo conocer el resultado antes, entonces no es complejo. A lo sumo será complicado. Si yo no puedo conocer el resultado del funcionamiento de ese sistema, entonces sí estamos hablando de un sistema complejo. Y todo el libro se basa en sistemas complejos. Profe, perdón, hay una parte en el libro que elogié más o menos nada más, que dice que una parte de la organización, si mal no recuerdo, es igual al todo, pero el todo no es igual a las partes.
Me quedó grabada esa frase. Una Que no parte es entendí. igual al todo y el todo. Tendría que buscar a ver en qué parte está y cómo está contextualizado. La verdad que Claro. así no la recuerdo en este momento. Cuando hablaba de fractales Sí, y sí, de ese pero tema. tendría que leerlo bien a ver a dónde apunta, pero lo voy a leer y la semana que viene arrancamos con eso. Yo ya me lo dejo anotado ahora para arrancar justamente con esa frase, que está bueno. Porque así la verdad que en el aire no te quiero mandar fruta porque no, te vas a dar cuenta enseguida. Bien. Entonces, en el libro también se diferencian dos cosas. Se diferencia el concepto de corporación del concepto de pyme. ¿Por qué? Porque lo que observa el autor es que generalmente lo que se hace en administración es copiar la forma de administrar de las grandes empresas. Pero no podemos comparar a una gran empresa con una pyme. No lo podemos comparar desde muchos puntos de vista, que ahí en el libro los tienen reflejados, pero principalmente hay uno que a mí me interesa, que es que las grandes empresas, lo que él llama las grandes corporaciones, trabajan para los accionistas. Trabajan para generar ingresos para sus accionistas y para lograr que los accionistas estén contentos con el desempeño de la organización. En cambio, una pyme trabaja para los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes son los que le van a dar insumos para poder seguir continuando y seguir existiendo. Esta diferencia principal hace que nosotros no podamos administrar de la misma manera una pyme que una gran corporación. Sin embargo, la teoría administrativa ustedes van a ver que está reflejada a partir de las grandes corporaciones. Y muchas de las teorías administrativas que van a poder leer en distintos libros de administración van a encontrar ejemplos de grandes empresas. Pero que cuando yo después lo quiero trasladar a una pyme, no lo puedo hacer. O al menos el resultado de ese traslado no va a ser el mismo. Entonces acá ya plantea el autor algo que es, la manera de administrar hoy en día es copiando a las grandes empresas. Pero si la pyme es distinta a la gran empresa, no sirve de nada que yo copie. Por lo tanto, tengo que encontrar una nueva manera de administrar. Lo mismo que plantea la empresa emergente. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Bien. Y después se plantean tres conceptos fundamentales. El primero de esos conceptos es el concepto de sentido. Cuando habla de la organización fractal, ya estamos yendo al equipo de trabajo, a qué es lo que tenemos que hacer un pequeño equipo para que funcione, y a partir de eso trasladarlo a toda la empresa. Lo primero que tiene que tener es un sentido, dice el autor. Y van a encontrar que tiene distintos tipos de sentidos, que va de lo mayor a lo menor. El primer sentido es el sentido de la vida, que acá es bastante filosófico. Si encontramos en un libro el sentido de la vida, saquémosle foto y empezamos a publicar por todos lados, porque la verdad que es algo bastante complejo. Pero sí lo que dice el autor es, si uno está la mitad de su vida entre lo que está trabajando y lo que está pensando en el trabajo, evidentemente el trabajo tiene que tener un sentido importante dentro de su vida. Sin embargo, lo que se observa es que las personas tratan de disociar mucho lo que es su vida de lo que es el trabajo. De hecho, todos tomamos como un gran mérito a aquellas personas que logran separar el trabajo de lo personal, que no meten ni lo personal en el trabajo, ni el trabajo en lo personal. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy enojado porque me discutí con alguien en mi casa, cuando llego al trabajo, no tengo que agarrarme con todos los empleados porque yo arranqué enojado. O al revés, si yo tengo una discusión en el trabajo, no tengo que ir a mi casa y patear al perro ni bien llego porque yo estoy enojado. Entonces lo que se busca es separar justamente la persona laboral de la persona en su vida personal, justamente. ¿Sí? Y acá lo que dice el autor es, bueno, pero entonces, si yo estoy sacando de lado la parte laboral, es porque la parte laboral no me está dando mucho sentido a mi vida. Y eso hace
esa falta de sentido de la parte laboral hace que yo trabaje con menos ganas. Si yo hago tanto esfuerzo por separar lo laboral de lo personal, es porque lo laboral no me está funcionando del todo bien. Si no, no lo separaría. ¿Sí? Entonces, primero, sentido de la vida. Segundo, sentido del trabajo. Y es que tenga sentido el trabajo, y ahí lo lleva a un punto más chico que es la tarea, que tenga sentido tanto el trabajo que yo realizo como la tarea puntualmente que a mí me toca. Si el trabajo no tiene sentido, si uno no le da sentido al trabajo que está haciendo, lo que lleva es que uno esté a disgusto. Cuando uno está a disgusto, lo que empieza a hacer es a quejarse. Cuando uno se queja, una de las cosas que empieza a pedir es que le paguen más. Ya que hago esto, que no me gusta, que no me interesa, que no lo quiero, por lo menos que me paguen bien. Cuando uno pide que le paguen más, la empresa, si acepta pagarle más, le está pidiendo a uno que brinde un poco más. Y difícilmente uno pueda brindar un poco más si no le está encontrando sentido a ese trabajo. Entonces, cuando a mí la empresa me empieza a pedir más, después de un tiempo, voy a dejar de encontrarle sentido a seguir dándole más a la empresa y voy a pedirle más plata. Y así se arma un círculo vicioso. Entre el sinsentido mío con respecto al trabajo y el pedir más dinero para encontrarle sentido a ese trabajo justamente. Porque que a mí me pongan más plata no va a generar que yo tenga más ganas de trabajar. Me lo va a generar durante un tiempo. Eso se llama incentivo. Cuando uno le ofrecen más dinero, dura un tiempo, pero ustedes saben que los seres humanos gastamos en proporción de lo que ganamos. En realidad gastamos más de lo que ganamos. Entonces, si yo cobro 20.000 pesos por mes y me aumentan a 30.000, al principio eso me va a incentivar, me va a dar ganas de ponerle esfuerzo al trabajo. Cuando yo me acostumbro a cobrar 30.000 pesos, y además pasaron un par de meses y hubo inflación y todo lo que tenemos en nuestro país, esos 30.000 pesos empiezan a quedar chicos. Por lo tanto, vuelve a no tener sentido mi trabajo. Cuando mi trabajo no tiene sentido, ¿qué hago? Pido de vuelta más plata. Entonces, lo primero que dice el autor es, tenemos que lograr que el trabajo tenga sentido para los trabajadores. Y esto se logra a partir de darle sentido a cada una de las tareas que uno realiza. Y la manera de hacerlo es a través de la información. Si yo le informo a una persona para qué sirve la tarea que está haciendo, esa persona le puede llegar a dar sentido a esa tarea. Siempre, y esto es una regla muy básica, siempre que uno tenga que delegar una tarea y darle una tarea a una persona, le tiene que explicar varias cosas. Y entre esas varias cosas le tiene que explicar para qué sirve la tarea. ¿Cuál es el sentido de esa tarea? De esa manera, la persona lo va a poder tomar ese sentido y recién ahí vamos a poder empezar a hablar de que haya alguna cierta autonomía responsable. Porque uno se hace responsable por aquellas cosas que tienen sentido. Por las que no, no. Si a vos te dicen, tenés que armar un informe para la semana que viene, pero no lo va a leer nadie, ¿cuánto empeño le vas a poner a ese informe? ¿Qué harían ustedes? Les digo a ustedes, tienen que presentar un trabajo práctico la semana que viene, pero no lo voy a leer. ¿Qué harían ustedes? Yo mandaría un mail vacío, mandaría una poesía, mandaría una puteada a ver si la leen. Igual no la va a leer. Si yo no le doy sentido a la tarea que estoy proponiendo, la otra persona no lo va a tomar con responsabilidad y no la va a hacer con las ganas que uno como organización desea que esa tarea se haga. Y el sentido se da a partir de la información, de explicar para qué sirve. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, vos tenés que comparar este recibo de sueldo dentro de una tabla. Si está en tal valor, le pones que no. Si está en tal valor, le decís que sí. Y no le digo nada más. El tipo lo va a ir haciendo y bueno, lo pone, lo hace, no lo hace, es lo mismo. Si yo le explico que a partir de ese sí o no que él ponga, se puede dar, por ejemplo, un crédito bancario, se puede dar una subvención, se puede dar una beca a una persona, sabe que tiene más responsabilidad su decisión.
y que el sí o no que ponga va a brindarle más responsabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa tarea pasa a tener un cierto sentido. Después te puede importar un huevo y vos podés ponerle que no a todo el mundo, pero ya es responsabilidad tuya. Pero ya tenés la información. Cuanto yo más información le brindo al empleado acerca del sentido de la tarea, puedo hacer que esa tarea se la apropie. Si yo logro que una persona se apropie la tarea, puedo lograr que esa persona plantee nuevas formas de hacer esa tarea, que mejoren esa tarea. Si no le doy sentido, la persona difícilmente va a plantear una mejora. ¿Les pasó alguna vez una tarea que ustedes le dieron y que se dieron cuenta que no servía para nada? Sí, no, más o menos. Sí, con el envío de algún que otro informe diario, cuando lo dejas de mandar por un tiempo y nadie dice nada porque nadie lo miraba, nadie lo necesitaba. Bien, es un buen ejemplo. ¿Al resto? No, a mí al revés. Nosotros nos habían pedido, nos mandaron un mail y nos dijeron que a partir de ahora todos los remitos de entrega que hacíamos los teníamos que cargar en un sistema y enviarlos a la central. Y bueno, nosotros fue un mail más y lo dejamos pasar, no lo hacíamos. Hasta que, no sé, 1 o 2 meses después nos llamaron y nos explicaron que con esos remitos de entrega, con la firma de los clientes, la empresa reclamaba los pagos de la tarjeta y bueno, nada, se podía hacer un seguimiento mejor. Y bueno, ahí nos explicaron el sentido y nosotros lo empezamos a hacer regularmente. Bien, excelente. Esa es la idea, ¿sí? Es, al darle la información, él le puede asignar la responsabilidad que la tarea tiene, ¿sí? Pero ahí yo puedo hablar de que estoy con un trabajador pensante, que estoy con un trabajador que toma decisiones de su propio trabajo. A partir de darle la información, si no, difícilmente lo va a poder hacer. Y va a ser un mail más que va a pasar desapercibido. ¿Está bien? Bueno, hay otros 2 puntos más para desarrollar, pero ya se nos está haciendo muy larga la clase, así que los vamos a dejar para la semana que viene. ¿Está bien? De este libro, de lo que es la organización fractal, tienen que leer desde el capítulo 1 hasta... No lo van a leer todo todavía. Ya les digo, ¿eh? Hasta el capítulo 7, inclusive. Es un libro de muy fácil lectura, ¿eh? Al principio parece un poquito engorroso, sobre todo el primer capítulo, pero después Perdón, profe, arranca pero y... ¿cómo se llama? La organización fractal. Ah, está bien, estaba viendo otro que era un resumen que veo acá. Profe, En PDF. consulta. ¿En qué mail lo mandó a ese texto? Porque no lo encuentro. Bueno, se los reenvío. No me acuerdo, creo que estaba en el primero, pero se los reenvío. Dale, por favor. No hay drama, se los mando hoy. Dale, gracias. Bueno, entonces hasta el capítulo, les dije, 7 inclusive. Capítulo 8 lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Empiecen a leerlo y vamos a seguir trabajándolo de la misma manera que lo empecé a trabajar ahora con un concepto. Bueno, vamos a seguir con otros 3 conceptos importantes que tiene el libro y lo vamos a discutir la semana que viene. ¿Está bien? Y van a ver que tiene sentido el libro, les aseguro que tiene sentido, pero no les puedo decir ahora todavía porque quiero que lo desarrollemos la semana que viene. ¿Bien? Antes que se corte, quería pedir un punto extra para Damián Saligari por la remera que tiene. Vos, como también, si alguno es de Boca, Nacho le sube un punto. Al que es de Independiente también, yo también le pido un punto de más. ¿Puede ser, Nacho? Y es la primera vez que te pasa, así que está bien. Lo vamos a dar por válido. Bueno, está bien, somos poquitos, pero bueno, está bien. Bueno, se está por cortar, Chicos, así que los saludo a todos y nos vemos la próxima. dale, un beso a todos. Gracias, profe. Saludos, Nos buen fin de vemos. semana. Cuídense. Chao, Sí, nos sí. Chao, buenas noches.